Hola muchachos, espero estén bien. Con este video pretendo que sigamos avanzando en los temas del curso de Fundamentos de Finanzas. Vamos a hablar en este video de lo que es el análisis financiero. El análisis financiero es un tema bastante importante y complementario dentro de la formación como contadores públicos, porque básicamente implica un proceso posterior a lo que es la presentación y revelación de la información financiera, es decir, hasta cierto punto, las responsabilidades como contadores públicos llega hasta la preparación y publicación de la información financiera y eso es básicamente la elaboración de los estados financieros e incluyendo las notas. A partir de esa información, se puede realizar un siguiente paso que es precisamente el análisis financiero. Entonces, básicamente es tomar los estados financieros, ¿ok? Y mediante transformaciones, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es eh, tomar los datos de lo que está en los estados financieros, obviamente datos cuantitativos, transformarlos. Podemos hacer también unas representaciones gráficas, utilizar unos ratios o unos indicadores y otros cálculos para obtener una opinión a partir de los estados financieros y otra información complementaria. Es decir, que básicamente eh, el, el objetivo de los estados financieros es hacernos una opinión acerca de la situación financiera del ente que simplemente con los estados financieros no puede lograrse. Es decir, que los estados financieros nos dan una parte, pero debemos complementarla para tratar de entender cómo está la salud financiera de un ente en particular. Y básicamente nosotros evaluamos la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de la empresa. Pero, ¿qué es eso de ratio? El ratio o razón es simplemente una comparación de dos números por una división. Es decir, simplemente lo que voy a hacer es dividir una cifra entre otra. También podemos comparar pues las cifras por sustracción o resta, es decir, tratar de mirar cómo varía en términos absolutos una variable o una cifra con respecto a otra. La razón es superior en la mayor parte de los casos porque es una medida de tamaño relativo. ¿Ok? Eh, de pronto cuando nosotros ahorita que veamos lo que es el análisis horizontal, que veamos las variaciones año a año en términos absolutos, de pronto puede que tengamos ciertas dificultades con las cifras absolutas y más bien las relativas nos pueden servir un poco más. Eh, Fíjense que nosotros queremos o pretendemos que las relativas tengan utilidad porque permiten comparar periodos previos, es decir, que si yo estoy analizando una empresa A, yo puedo hacer el análisis a través de cifras o de razones, es decir, medidas relativas, tratando de identificar con respecto al periodo inmediatamente anterior, es decir, si estoy comparando o analizando el año 2022, yo puedo mirar cuál ha sido la evaluación relativa de ciertas cifras con respecto a 2021. Y eso me va a permitir hacer un análisis mucho más preciso y ahorita vamos a mirar cómo se hace eso. O también analizar con otras empresas, es decir, que mirar cómo ha sido el comportamiento con la competencia y no tanto, por ejemplo, con respecto a las cantidades en pesos, porque eso podría darnos alguna idea equivocada de lo que es el análisis financiero y ahora más adelante que empecemos a desarrollar lo que es el análisis horizontal y vertical, pues entenderán mucho mejor esta parte. Existen numerosas herramientas para poder hacer el análisis financiero, es decir, esta evaluación, pero las más comunes son las conocidas como razones financieras o indicadores financieros, también se les dice. Se consideran el microscopio del analista, es decir, hagan de cuenta que un bacteriólogo va a analizar pues, una muestra, una toma, pues
pues tú utilizas una herramienta para que su trabajo sea mucho más fácil y es el microscopio. Acá nosotros utilizaríamos el análisis financiero para poder entender mejor muchas cosas. Por ejemplo, la salud financiera de la empresa, que los simples estados financieros no podrían permitir analizar. Estas razones son útiles para analistas tanto internos como externos. El analista interno son pues la persona que hace el análisis financiero y que pertenece a la misma organización y que por ende tiene información que no tiene el externo. Para fines internos, las razones pueden utilizarse para planear el futuro, es decir, para tratar de hacer los procesos de planeación financiera, establecer metas o también para evaluar el desempeño de la administración. Para los externos, se utilizan para determinar, por ejemplo, si se concede un préstamo, es decir, si de pronto uno está en una empresa donde se está haciendo algún tipo de negociación con otra. El análisis financiero de esa otra empresa me puede servir, oye, para ver si se le otorga un crédito o para vigilar el desempeño financiero, es decir, pues la posición, la situación financiera como es, para hacer pronósticos sobre desempeño financiero, o si es un inversionista para definir si se adquiere o no partes del capital social, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos del análisis financiero? Básicamente, eso va a depender del interés particular. Por ejemplo, un proveedor estará más preocupado por la liquidez de la empresa. Es decir, si yo soy el proveedor de un cliente y yo utilizo algunas herramientas de análisis financiero, pues básicamente una de las cosas que más me importa analizar de mi cliente es la capacidad que tiene de pagarme. Es decir, si genera los suficientes flujos de caja y de la manera correcta para poder pagarme. Entonces la liquidez es un indicador que va a estar muy presente para un proveedor. En cambio, para un inversionista, pues va a preferir un análisis de la rentabilidad porque, bueno, aunque no quiere decir que no analice otras cosas, pero de pronto va a estar pensando, oye, si yo invierto ahí, ¿cuánto es la rentabilidad que voy a obtener? A pesar de que el análisis financiero utiliza información histórica, porque recuerden que los estados financieros hay información histórica. Nosotros, el análisis financiero se basa en estado financiero y por tanto también es información histórica. Pero la intención es hacer predicciones adecuadas utilizando técnicas estadístico-financieras. Entonces, o sea, a pesar de que utilizamos información histórica, lo que pretendemos es hacer proyecciones hacia el futuro. Sirve para responder preguntas como pagar a la empresa sus deudas a corto o de largo plazo, está generando valor según los recursos de lo que dispone. Sí, y muchas otras preguntas que podemos ir analizando en el transcurso del tema. Para hacer un buen análisis financiero hay que tener aspectos, presente algunos aspectos como la incertidumbre. O sea, básicamente, a pesar de que en un análisis financiero se pretende hacer proyecciones o predicciones hacia el futuro, obviamente el futuro es desconocido y por tanto siempre habrá incertidumbre. Y esa incertidumbre hay que tenerla muy en cuenta al momento de realizar algún tipo de planeación de financiera. Hay que tener en cuenta la calidad de la información financiera, es decir, si la información financiera no es lo suficientemente confiable, pues obviamente el análisis financiero tampoco lo será. Debe ser flexible y dinámico, es decir, yo debo utilizar varias herramientas para tratar de hacerme una opinión, una idea mucho más general de lo que implica ese análisis financiero. Hay que filtrar la información relevante, es decir, porque el análisis financiero de pronto me va a dar muchos, muchos datos y yo de pronto no voy a tener que analizarlos uno por uno, sino que hacer una elección de los indicadores o de ciertas cosas que pueden estar mostrándome eh, cambios o diferencias significativos. Obviamente vivimos en una era de acceso a información y por tanto hay que tener en cuenta que hay mucha información que yo no necesito. Y también el tamaño de la empresa, es decir, no es lo mismo analizar una empresa grande que una empresa pequeña. Entonces, hay que tener en cuenta que el análisis financiero puede variar en función de eso. ¿Qué técnicas suelen utilizarse? Pues el análisis estructural mediante porcentajes verticales y horizontales, básicamente lo que es lo que uno llama
análisis vertical y análisis horizontal. La otra es el análisis mediante indicadores o ratios financieros. En cuanto al análisis estructural, se presenta debido a las dificultades para comparar la información financiera de empresas similares como los competidores. Es decir, básicamente yo a veces no tengo acceso a la información interna de la competencia, entonces un análisis vertical u horizontal, pues me va a permitir hacer una comparación con respecto a ciertos indicadores que a mí, o ciertas cifras o cuentas que a mí me interesan y que por tanto yo diría, hey, voy a ver cómo está la competencia con respecto a eso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el tamaño de los activos puede llegar a ser un determinante para este tipo de análisis, porque, como les decía, no es lo mismo hacer el análisis de una gran empresa donde el volumen de activos es superior al de una empresa pequeña. Y lo mismo también tener en cuenta la moneda, es decir, no es lo mismo hacer el análisis pues, por una empresa que opere en el mercado norteamericano o una empresa que opere en Colombia. Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos. El análisis puede ser sincrónico, es decir, si se analizan varias empresas al tiempo haciendo la comparación. Puede ser diacrónico, es analizando la evolución de una sola empresa a través del tiempo, pero la idea es que el análisis sea combinado, es decir, que se analicen varias empresas en varios periodos. Entonces, si yo soy el analista financiero de la empresa A, pues la idea es que yo pueda evaluar primero la competencia, que es como el primer, o sea, de hacia afuera de otras empresas, la competencia es lo primero que a mí me interesa. Después me puedo ir al sector. Es decir, de pronto hay competidores directos que es con los que a mí me interesaría compararme y de pronto hay unos competidores no tan directos que quizás sería interesante, pero no tan primordial como los primeros. Entonces yo entendería que me quiero ir a los competidores directos. Entonces, eso implicaría entonces un análisis sincrónico, es decir, yo mirarme o mirar cómo estoy frente a la competencia o al sector. Y el diacrónico, es decir, a lo largo del tiempo. Entonces, la idea es hacerlo de las dos maneras, analizando la empresa con varias entidades a través del tiempo y teniendo en cuenta, eh, pues, que debemos hacerlo en comparación con años anteriores y en comparación con otras empresas del sector. Entonces veamos qué es el análisis vertical. Esta es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, ¿ok? Y consiste en tomar, ojo, un solo estado financiero. Eso quiere decir que para el análisis vertical yo no necesito dos estados financieros, sino necesito uno solo, es decir, ya sea el estado de situación financiera o el estado de resultados, que son con los que se trabaja esto. Y lo que voy a hacer es establecer la relación de cada una de esas partes con un total determinado dentro del mismo estado. Por eso es que nosotros solamente necesitamos un estado financiero. Ese total determinado, es decir, eso es una cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. Eso quiere decir que yo con el análisis vertical no voy a poder hacer un análisis de cómo se han comportado ciertas variables o cuentas a través del tiempo, sino simplemente es un solo estado financiero para un año en específico y por eso decimos que es un análisis estático. Eh, por ejemplo, si se toma el estado de situación financiera, se puede hacer el análisis vertical tanto de la parte izquierda, que es el activo, como de la parte derecha, que son los pasivos y el patrimonio. Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros individuales, es decir, por ejemplo, efectivo y equivalentes al efectivo, listo. Y calcular a qué porcentaje corresponde sobre el total de activos. Entonces, si el efectivo, el equivalente al efectivo son 5 pesos y el total de activos es 100 pesos, entonces yo digo, ok, listo. Entonces, el 5% del total de los activos está representado en efectivo y equivalente al efectivo. Eso es básicamente una relación que se establece en el análisis vertical. Aunque esta cifra base, que sería aquí, por ejemplo, el total del activo, en la mayoría de los casos se utiliza el total del activo para el estado de situación financiera en la parte izquierda. También puede ser con respecto a un subtotal que puede ser, por ejemplo, activos corrientes. Es decir, que yo puedo analizar
la cuenta de efectivos equivalentes al efectivo, no solamente con relación a los activos totales, sino también con relación al total de activos corrientes. Para darme una idea de qué tan importante es con respecto al total de los recursos y con respecto al total de los recursos de corto plazo, así como un análisis ahí un poco más, podríamos decir, un análisis que pretende hacerse una idea de cómo una cuenta puede participar con respecto a cuentas similares, que son, por ejemplo, los activos corrientes. También se puede hacer lo mismo del lado derecho del estado de situación financiera, es decir, yo puedo mirar las obligaciones con proveedores, qué tan importante o qué tanto peso tienen con respecto a la financiación total, es decir, con respecto a los pasivos y patrimonio, la suma de ambos, o yo lo puedo hacer simplemente con respecto a los pasivos totales, o simplemente con respecto a los pasivos corrientes, es decir, ahí tengo varias alternativas para establecer esa relación. En lo que respecta al estado de resultados, yo también puedo hacer un análisis vertical. Obviamente aquí la cifra base es el valor de las ventas. Es decir, aquí siempre yo voy a hacer el análisis de cada una de los elementos del estado de resultados con respecto a las ventas. Y vamos a hallar el porcentaje que los demás rubros representan respecto a esa cifra base que es las ventas. Entonces, por ejemplo, si las ventas son 100 pesos y yo digo que el costo de venta es 80, ¿qué significa? Que 80 entre 100, pues me va a dar el punto 8, que sería el 80%, significa que la empresa está manejando un costo de ventas del 80% y queda un 20% para asumir el resto de gastos e incluir la utilidad deseada. También pudiera hacerse con respecto a un subtotal, por ejemplo, de los costos de venta o de los gastos generales y hallar ese porcentaje con base en esta cifra base. Pero bueno, eso generalmente siempre lo vamos a hacer con respecto a las ventas. El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. Es decir, el análisis vertical a mí me va a dar unos porcentajes que yo tengo que saber interpretar. ¿Por qué? Porque el porcentaje de cada cuenta representa sobre la cifra base, representa o nos dice mucho sobre la importancia como tal. Es decir, qué tan importante es una cuenta con respecto a la cifra base. Entonces, por ejemplo, si yo digo, el total de efectivo y equivalente al efectivo en una empresa es el 40% con respecto a los activos totales, y uno diría, oh, ese es uno de las cuentas o de los rubros más importantes que tiene la empresa porque está representando el 40% de la inversión. Entonces, claro, nos va a decir su importancia, nos va a decir las políticas de la empresa, es decir, un análisis un análisis vertical nos va a decir, oye, cómo la empresa está invirtiendo sus recursos o cómo se está financiando o qué tanto margen de utilidad tiene o utilidad bruta, operacional o neta. Es decir, nos va a decir mucho sobre las políticas, es decir, la empresa qué es lo que planea, qué es lo que hace. El tipo de empresa, es decir, si yo digo, bueno, una empresa tiene el 60% de los activos representados en propiedad planta de equipo y automáticamente ok, entonces es una empresa industrial que tiene mucha maquinaria, mucho equipo, edificaciones, entonces invierte gran cantidad de sus recursos en eso. Sobre la estructura financiera, es decir, cómo se financia o cuál es esa combinación entre pasivos y patrimonio. Los márgenes de rentabilidad, lo que les decía ahorita del margen bruto, margen operacional, margen neto, que son indicadores que vamos a ver más adelante, es decir, esto nos va a servir mucho. ¿Qué responde el análisis vertical? Pues básicamente, ¿dónde está concentrada la inversión de la empresa? ¿En qué tipo de activos? ¿Existe equilibrio entre activos corrientes y no corrientes? ¿O simplemente hay una concentración en esto? ¿Qué tan representativo es el efectivo para la empresa? Miren todas las preguntas que podemos responder con análisis vertical. ¿Qué tan representativo es el efectivo frente a los activos corrientes? ¿Qué es lo mismo se podría hacer para las cuentas por cobrar los inventarios? Entonces, estas son muchas preguntas que nosotros vamos a poder responder con respecto a lo que es el análisis vertical. El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro. Eso quiere decir que yo requiero de 2 o más estados financieros de la misma clase para periodos consecutivos. Entonces, ojo, recapitulando, para el análisis vertical yo solamente necesito un estado financiero.
¿ok? De un solo año. Ya con eso yo puedo hacer análisis vertical. Con el análisis horizontal necesito mínimo dos de la misma clase, es decir, de años consecutivos. Entonces, claro, yo digo, bueno, necesito estado de situación financiera. ¿Con uno solo me basta para análisis horizontal? No, requiero mínimo dos y que sean de años consecutivos o necesito dos estados de resultados de años consecutivos. Como yo estoy haciendo es mirar los cambios que tienen las cuentas individuales de un periodo a otro, se considera dinámico, ¿vale? Porque yo estoy analizando cuál es la tendencia o cuál es el comportamiento de una cuenta a través del tiempo. Las variaciones en cada cuenta se pueden contar en términos absolutos, es decir, lo que yo les decía ahorita, acá, voy a devolver aquí, con las cantidades en pesos, mirar la parte absoluta. Entonces, por ejemplo, el efectivo y el equivalente al efectivo en el año cero fue 100 pesos y en el año uno fue 150. Entonces, yo simplemente digo, ok, el efectivo y el equivalente al efectivo de un periodo a otro aumentó en 50 pesos. Y la pregunta obligatoria, bueno, ¿y eso se debió a qué? ¿Se recaudó más? ¿Las políticas de cartera sirvieron más? ¿Se vendió más de contado? ¿Y se dejó de vender a crédito? Es decir, son varios interrogantes que uno podría hacerse con respecto a esa situación y el analista debería poder responder a esas preguntas. Entonces, bueno, el análisis horizontal entonces nos va a dar una variación en términos absolutos que simplemente restar la cifra o en términos relativos. Y yo digo que los dos se pueden utilizar porque de pronto si yo la tomo solamente en términos absolutos estaría cometiendo un error. Y en términos relativos, si la tomo también sería un error, entonces tengo que tener en cuenta ambos, que simplemente es mirar en términos porcentuales cuánto varió una cuenta de un periodo a otro. Entonces, en el ejemplo que yo les decía, si el efectivo en el año cero es 100 y en el año uno es 150, simplemente yo digo, ok, tuvo una variación en términos absolutos de 50 y en términos relativos de el 50%. Simplemente de esa manera. Es importante determinar qué variaciones o cifras merecen especial atención y cuáles no, lo que yo les decía ahorita, es decir, hay cosas que no van a tener ninguna importancia, así que simplemente yo pues, las dejo pasar y me voy a concentrar en las que sí generan cambios extraordinarios o significativos, cuya determinación es fundamental para tener en cuenta las variaciones absolutas o relativas. Es decir, que yo no voy a analizar cada cuenta de cada año, no simplemente aquellos que generen algunas, pues que sean llamativos, que llamen la atención. Se deben buscar las razones de las variaciones si las hay. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar se pueden presentar cambios en las cifras de venta. Eso puede obviamente, pues generar ciertas preguntas. Y puede ser, por ejemplo, por ajustes en la política de crédito. Es decir, si las ventas aumentaron, de pronto dice, oye, es que antes no se daba crédito, ahora sí se da crédito, entonces por tanto la empresa está vendiendo más. Simplemente se cambió una política. O la política de cobranza, por ejemplo, si la política de cobranzas antes era muy flexible y ahora se está volviendo un poquito más estricta, de pronto eso hace que los ingresos disminuyan porque de pronto algunos clientes dicen, hombre, voy a tratar de no comprarle a esa empresa porque ya de pronto no me dan tanto crédito o no me dan tantos días. Entonces yo lo que pretendo es tener un poco más de flexibilidad y buscar a otro proveedor. ¿Sí? O sea, hay que ser muy estricto en la política de cobranza, puede llegar a que los clientes elijan a otros proveedores donde las políticas son más flexibles. Si hay descuentos, si hay financiaciones, etcétera. En los inventarios, en las ventas, debe tenerse claro si los cambios obedecen más a ventas o ajustes en los precios. Es decir, que cada vez que yo hago un análisis del comportamiento de los inventarios de las ventas, yo siempre debo preguntarme si las ventas aumentaron porque se vendió más, es decir, más unidades, o aumentaron porque se vendió más caro. Entonces, claro, siempre hay que tener en cuenta el, las razones del por qué. En el análisis horizontal, entonces, se pretende llegar a preguntas sobre qué cuentas
representan cambios positivos o negativos durante varios periodos. Por ejemplo, se esperaría que los ingresos por venta siempre sean pues, positivos y superiores con respecto a un año. Es decir, si este año vendimos 100, el año siguiente pues pretendemos vender más de 100. Eso es lo ideal, generalmente porque los precios de los productos se ajustan ya por inflación. Entonces, así sea que yo no venda más unidades, es lo más lógico que aumenten mis ingresos porque estoy vendiendo más caro. ¿Qué cuentas merecen especial atención al punto de que van a necesitar información más detallada para entender su comportamiento? Es decir, si hay una cuenta, un cambio significativo, muy llamativo, pues hagámonos la pregunta de qué está pasando, por qué está pasando esto. ¿Cuál es el comportamiento de las partidas de la empresa con respecto a los competidores, al sector o empresas de la ciudad, región o país? Bueno, si yo tengo los estados financieros también de la competencia y hago un análisis de las cuentas, y porque ciertas cuentas están variando en la competencia de esta manera y en las mías de esta manera. ¿A qué se debe eso? Entonces, listo, este sería el video. Vamos a la otra parte que sería el análisis mediante indicadores, pero eso lo voy a hacer en otro video.